Hola chicos, en la entrega de hoy nos vamos a trabajar el concepto de mol. ¿Por qué es importante el mol? Porque nos va a servir, nos va a establecer las bases para todo lo que son los cálculos estequiométricos. Si nosotros vamos a internet y buscamos la definición de mol, probablemente nos aparezca algo así: unidad de cantidad de materia del sistema internacional, de símbolo mol, que equivale a la masa de tantas unidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones, como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Probablemente esta definición, que la he leído muy rápido porque seguramente no os dice nada y lo que os hace es enrollaros, no os diga mucho. También nos podemos encontrar con definiciones un poco más sencillas de entender, como esta otra, que es cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de Avogadro de entidades químicas. Pero a mí me gusta más imaginarme el mol como un contenedor universal. Analicemos qué significa eso. Contenedor universal. Bien, si nosotros pensamos en un contenedor, probablemente me venga a la mente un sistema en el que yo puedo almacenar cosas. Digamos, una caja. A esa caja le voy a poner la etiqueta de mol. Y para que esa caja poderle pegar la etiqueta de mol, yo dentro de la caja tengo que poner lo que nosotros denominamos entidades químicas. ¿Vale? Voy a representar por estas pequeñas bolas átomos de una determinada sustancia. El problema está en conocer cuántas entidades químicas tengo que colocar dentro de esa caja para poder hablar de mol. El número de entidades químicas que tengo que colocar en esa caja recibe el nombre de número de Avogadro y es un número realmente grande: 6,022 por 10 elevado a la 23 entidades. Este número utiliza la notación científica y viene representado por esta cantidad. Fijaros que es muy grande. ¿Por qué razón tenemos que poner un número tan elevado de entidades químicas dentro de esa caja que llamamos mol? La razón no es otra que el poder, una vez colocada la caja encima de una balanza, ¿vale?, poder tener una lectura en gramos que nosotros podamos interpretar. Contenedor, ya sabemos lo que es: un sistema para almacenar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Entidades químicas: átomos, moléculas, iones, electrones. Universal quiere decir que nos sirve para cualquier sustancia y en cualquier lugar. Y eso lo conseguimos si todo el mundo sabe y todo el mundo conoce el número de entidades químicas que tengo que poner en un mol. Y ese número es un número que llamamos el número de Avogadro. Bien, ¿qué aspectos son importantes conocer del mol? Aspectos que tú tienes que conocer del mol. Lo primero es saber qué es el mol. Y el mol es la unidad de cantidad de materia en el sistema internacional. Lo segundo es que la masa de un mol depende del tipo de sustancia a estudio. Lo tercero es saber que la masa de un mol en gramos, ¿de acuerdo?, es igual a la masa molecular en UMA. Un mol siempre contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 entidades, y esto solo para los mayores. Un mol de un gas siempre ocupa 22,4 litros. Repito, aspectos importantes del mol: unidad de cantidad de materia. La masa de un mol depende del tipo de sustancia. La masa de un mol en gramos es igual a la masa molecular en UMA.
Un mol siempre contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 entidades. Y en el caso de los gases, un mol de un gas siempre ocupa 22,4 litros. Bien, con esta información ya podemos enfrentarnos a los problemas en los cuales nosotros calculamos el número de moles. Os voy a proponer un problema sacado del libro de la editorial SM de tercero de la ESO, en el cual tenemos que ordenar una serie de cantidades en base al número de moles que contiene cada una de ellas. Vamos allá. El problema que os propongo está sacado de un libro de tercero de la ESO de la editorial SM, que nos dice qué cantidad de sustancia contiene más moles: 100 gramos de aluminio, 100 gramos de oxígeno, 100 gramos de dióxido de carbono, 100 gramos de hidróxido de calcio. Para poder tener éxito en los problemas de número de moles, lo primero que tenemos que hacer es construir eso que llamamos la caja de herramientas. La caja de herramientas nos va a establecer la relación existente entre mol, gramo y eso que llamamos entidad química. Empecemos por el primer problema, el apartado A. Vamos a construir la caja de herramientas para el aluminio. Un mol de aluminio, y si repasamos la teoría, decimos que la masa de un mol en gramos es lo mismo que la masa molecular o la masa atómica en UMA. Por tanto, si nos fijamos en el enunciado del problema, el aluminio tiene una masa atómica de 27 UMA, por tanto, un mol de aluminio no serán sino 27 gramos de aluminio. Al tratarse de un elemento sustancia simple, 27 gramos será lo que pese 6,022 por 10 elevado a la 23. En este caso serían átomos de aluminio. Recuerden que todo esto que tenemos aquí, que llamamos la caja de herramientas, la sacamos de la teoría. Recuerden, la masa de un mol en gramos es igual a la masa atómica en UMA, y un mol siempre contiene un número de Avogadro de entidades químicas. Una vez que tenemos ya establecida la caja de herramientas para el aluminio, vamos a por los cálculos. Partimos del dato del problema. ¿Cuál es nuestro dato del problema? Pues nos lo da el enunciado del ejercicio. En este caso tenemos 100 gramos de aluminio. Partimos de 100 gramos de aluminio. Y volvemos con los factores de conversión. Sí, ya sé que los profesores particulares, habrán dicho que hay fórmulas que te permiten resolver esto, pero yo creo que los factores de conversión te permiten trabajar tu conocimiento, demostrar que sabes las cosas. Las fórmulas, si se te olvidan, estás perdido, ya no puedes resolver el problema. Recuerda, factor de conversión es multiplicar por una fracción. Siempre la unidad que quieres eliminar la escribes en el denominador, en este caso gramos de aluminio, porque es lo que tiene. Y en el numerador escribes lo que tú quieres determinar, y lo que queremos determinar son los moles de aluminio. Vamos a nuestra caja de herramientas y vemos aquí que un mol de aluminio nos dice que corresponde a 27 gramos. Ya tenemos la operación matemática que tenemos que hacer. 100 por 1 dividido entre 27. Si resolvemos eso, 100 por 1 dividido entre 27, 100 por 1 dividido entre 27 nos da 3,7 mol de aluminio. Vamos con el segundo problema, en el que hablamos ya de un compuesto. Vamos a construir la caja de herramientas. En este caso, un mol de CO2. Tenemos que calcular ahora la masa molecular del CO2. La masa molecular del CO2. Como vemos, el CO2 está formado por un átomo de carbono, por la masa atómica que es 12 UMA, más 2 átomos de oxígeno por la masa atómica que son 16 UMA. En total nos da 44 UMA. Ya tenemos la masa molecular del dióxido de carbono. Por tanto, un mol de dióxido de carbono son 44 gramos de CO2. Y 44 gramos de CO2 son lo que pesan 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas, en este caso, de CO2. ¿Por qué en este caso moléculas de CO2? Porque estamos hablando de una sustancia que está formada por más de un átomo. Y por lo tanto, cuando hablamos de entidades químicas nos referimos a moléculas. Ya tenemos nuestra caja de herramientas para el CO2. Vamos a partir ahora de nuestro dato del problema, que vuelven a ser
100 gramos de CO2. Como podéis ver, me acabo de dar cuenta que me pasé el apartado B y pasé directamente al apartado C. Cosas del directo, me lo perdonáis, ¿verdad? Así os dejo el apartado B para que practiquéis en casa. Vamos entonces al dato del problema, como digo, que son, en este caso, 100 gramos de CO2. Vamos a multiplicarlo por un factor de conversión y en este caso en el denominador tendremos que poner, buscando en la caja de herramientas, 44 gramos de CO2. ¿Por qué 44 gramos de CO2? Porque nuestro dato nos dan gramos. En el denominador tenemos que poner gramos del factor de conversión para que al multiplicar se elimine. Y en el numerador tenemos que poner lo que queremos conseguir, 1 mol de CO2. Fijaros, 1 mol de CO2 son 44 gramos de CO2. Vamos a hacer las operaciones. Sería 100 dividido entre 44, 100 dividido entre 44, nos daría 2,27 mol de CO2. Vamos ahora al último apartado. Os dejo el apartado B para que lo resolváis vosotros. Vamos a construir la caja de herramientas para el caso del hidróxido de calcio. Bien, vamos allá. 1 mol de hidróxido de calcio. Vamos a calcular la masa molecular del hidróxido de calcio. Y fijaros en la fórmula del hidróxido de calcio. Sería un átomo de calcio por 40,1 más 2 átomos de oxígeno por 16 más 2 átomos de hidrógeno por 1. Nos dan total 74,1 UMA. Por lo tanto, ya puedo poner aquí que un mol de hidróxido de calcio son 74,1 gramos de hidróxido de calcio. Y eso es lo que contiene, eso es la masa de 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Ya tenemos nuestra caja de herramientas para el hidróxido de calcio. La tenemos aquí. Volvemos a partir de nuestro dato del problema, que vuelven a ser, siempre todas las cantidades son 100 gramos de hidróxido de calcio, y multiplicamos por eso que llamamos el factor de conversión, por la fracción. Siempre en el denominador de la fracción lo que queremos nosotros eliminar, en este caso lo que queremos convertir, lo que queremos cambiar, en este caso los gramos de hidróxido de calcio, y en el numerador lo que queremos calcular. Volvemos a poner los moles de hidróxido de calcio. Recordad que un mol de hidróxido de calcio, como vemos en la caja de herramientas, equivale a 74,1 gramos de hidróxido de calcio. Cogemos nuestra calculadora y resolvemos. 100 dividido entre 74,1 nos da 1,35 mol de hidróxido de calcio. Bien, los factores de conversión y las cajas de herramientas nos permiten cambiar realizar las siguientes combinaciones: de mol a gramo, de gramo a mol, de mol a molécula, de molécula a mol, de molécula a gramo y de gramo a molécula. Siempre todo pasa por la construcción de la caja de herramientas, la equivalencia entre mol, gramo y entidad química, y por partir siempre de los datos del problema. Siempre el enunciado del problema te da un dato que tienes que convertir utilizando un factor de conversión, es decir, tienes que cambiar de unidad y convertirlo en otra unidad. Bien, espero haberos podido ayudar en esta parte de cálculo del número de moles, y nada, aquí lo dejamos por hoy. Si hace falta, pues ya os haré algún otro tutorial en el que hagamos otros cambios de unidades, pero si seguís y practicáis un poco, seguro que lo conseguís. Venga chicos, chao y feliz jornada. Chao.